El nuevo sabor de helado loco va a ser espectacular. El melón andino o pepino dulce le va a dar sabor a un nuevo helado loco. Para el que no conoce este rico fruto andino, quédense que al finalizar este video les dejo un video donde les cuento bien de qué se trata. Para este helado necesitamos una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa de melón andino o pepino dulce. Y para obtener la pulpa lo único que voy a hacer es pelar los frutos y luego procesar. Las semillas son pocas y muy pequeñas, así que no van a molestar para hacer el helado. Bueno, por acá tenemos una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa de melón andino. Y por acá tenemos crema de leche o nata ya preparada. Para esta receta utilizo un pote pequeño o el equivalente 200 mililitros. Ahora voy a unir los dos ingredientes y ahí voy a endulzar a gusto. Listo, ya están unidos todos los ingredientes. Además les cuento que le agregué 3 cucharadas de azúcar y con eso quedó muy bien. Como el tema del dulzor es algo muy personal, yo les recomiendo que cuando van haciendo la mezcla le vayan agregando azúcar de a poco, hasta encontrar el punto justo. Ahora para continuar voy a traer la heladora. Llegó el momento de verter la mezcla en la heladora y que se fabrique un nuevo sabor de helado loco. Ahora les muestro el proceso. Bueno, y así quedó el helado de melón andino o pepino dulce. Ya mismo voy a pasar a probar este helado. Bueno, llegó el momento de hacer la prueba de sabor del helado loco que acabo de hacer. En este caso se trata del helado de melón andino o pepino dulce. Acá estoy bien preparado, cucharita en mano y una buena porción de helado. Ya voy a pasar a probarlo, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Mmm, mmm. Tremendo lo que está este helado. Voy a probar una segunda cucharada, así les cuento bien de qué se trata su sabor. Ya les cuento. Si me preguntan a qué se parece el sabor de este helado de melón andino, les cuento que se parece a una mezcla entre melón con un poco de vainilla. Para el que no conoce de qué se trata este fruto, ahora al finalizar este video les dejo algunos videos al respecto. No se los pierdan. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse al canal y compartan en sus redes sociales los datos de nuestro canal. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.